Bueno, muchachos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? Profe, ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás con gripe? Simón, profe, ha estado lloviendo Habla acá en el tema. serio. Pero ya no puedes ni enfermarte, mijo. Es calientito. Como dice los patines, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a, ¿no? Betsy, ¿cómo amaneció? ¿Bien? ¿O también está gripada? Todo bien, bro. Calidad. José Basantes, ¿cómo te va, mijo? Sigues en Sacha, ¿no? Sí, profe, siguen bloqueados los puentes. Ahí Yo creo que vamos, tienes que, normal, vamos. yo creo que ya tienes que vivir ahí, mijo. Ya estás enseñado ya tú. Ya casi. Lo que son bravos los mosquitos acá. No, ahí sí. Yo vivía, bueno, no vivía, sino igual como estoy en la U, estaba por Lago Agrio, digamos, Lago Agrio, yo, cuando estaba de director de riego en el Consejo Provincial, date cuenta. Yo sí me iba a la selva con botas y todo, muchacho. Entonces, Sacha es tonterías, bonito. Además, de toda la parte esa, Sacha es la más bonita. Sí, La nota sí mi chuchos. estábamos saliendo al campo a muestrear. Estábamos yendo al río Jibino. ¿Vino rojo o vino verde? El rojo es Ah, ya, pasando el heno. ya, sí conozco. Ya, chévere. Sí conozco ríos, toditos esos ríos conozco. Bien, muchachos, vamos a continuar clases. Ya voy a presentar esta lámina ahora. Esta lámina, como ustedes pueden ver, es presentado por, le mandé a hacer una presentación, es a Daniel Iliapa, ahí está el tema, el título, y me pareció a esto, bueno, esta lámina le añadí algunas cosas, exactamente es estos de exámenes complexivos, ¿no? Que está tomando. Entonces, esto tiene que ver mucho con los coeficientes de resistencia que nosotros hemos venido calculando. Esta lámina está basada en un paper sobre el cual sacó todas las formulaciones, todas las partes. Me pareció muy interesante que lo que expuso él, a eso pues añadió algunas láminas más y vamos a ver este tema para ir un poco definiendo y viendo cómo hay cantidad de estudios que también hay papers, todo lo demás que realizan para lo que es el estudio de los coeficientes de resistencia en este caso. Y también vamos a ver un poco lo que es transporte de sedimentos. Si bien es cierto, en esta lámina también se va a ver algo de transporte de sedimentos digamos, de suspensión, aunque la próxima lámina que vamos a ver sería la de fondo y luego iríamos a la suspensión. Pero en esta lámina también se ve suspensión. Vamos a ver como introducción, pero ya cuando estemos en el sedimentos en suspensión, realmente veremos ya con ejemplos y datos cómo se fabrica la curva de caudales, en este caso sólidos en función de caudales líquidos. Sí, con datos reales, ¿ya? Sí, que tengo ahí datos reales del INAMI. Bien, entonces vamos a ver acá, dice coeficiente de resistencia, transporte de sedimentos y caudal dominante. Una región. Esta hablando en este caso por una región semiárida, que decir en este caso una región entre seca y prácticamente seca, ¿no? Seca y en este caso un poco húmeda, ¿no? Pero más seca que nada. Es quiere decir semiárida, ¿no? Es decir, la mitad seca, ¿no? Y la mitad húmeda. Bien, vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí se hace un resumen, ¿no? Se hace un resumen exactamente de que las regiones áridas, dice, aquí vamos a ver esta fotografía, estas son las regiones áridas, ¿no? Estas generalmente, ¿qué son? Los que producen mayor cantidad de sedimentos. Aquí hay una influencia bastante, la influencia, ¿cuál será? La influencia eólica, ¿no es cierto? La influencia eólica y también en caso de que haya precipitaciones, habrá mayor cantidad de ¿qué? De arrastre de sedimentos hacia dónde, hacia la parte baja. Va a depender mucho de la topografía, ¿no es cierto? Para que esos sedimentos sean arrastrados hacia un cauce que esté hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces dice ahí, dice clarito, dice las regiones semiáridas o áridas y de morfología abrupta, que si en este caso de morfología alta pendiente, suele presentar regímenes irregulares de precipitación. ¿Qué quiere decir irregulares? En este caso hablamos de precipitaciones intermitentes, ¿no? Intermitentes, que quiere decir en este caso solamente estos cauces que están por aquí, solamente tienen agua durante las épocas que, el evento lluvioso, ¿no? Y ese evento lluvioso es el cual acarrea todos los sedimentos hacia la parte baja. Exactamente, aquí dice, llevando gran cantidad de transporte de sedimentos. Bien,
Acá también tenemos en este caso, pues, una región un poco semiárida, si ustedes pueden ver, si acá es seca, acá también tenemos lo mismo, ciertas partes verdes, igual, pero acá en cambio hablamos de las fuertes pendientes, ¿no? Acá en cambio pendientes casi planas, ¿sí? Y acá hablamos exactamente de pendientes planas, pero miren, también es una región árida prácticamente, entonces aquí existe una gran cantidad de ¿qué? De pérdida de suelo. Si ustedes pueden ver, toda esta parte está pérdida de suelo, ¿no? Y todo esto, pues, ¿a dónde va? Hacia la parte de acá. Sí, entonces acarrea acá y estos son sedimentos. Entonces, los sedimentos son los que van a llegar hacia la parte baja del caso del río, donde nosotros estamos calculando la cantidad de sedimentos que llega ya, ¿no es cierto? Bien. Continuando, vamos a ver acá exactamente, dice la zona semiárida presenta flujo hiperconcentrado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los flujos, en este caso, son hiperconcentrados, que si solamente se concentra esta cantidad, en este caso, de sedimento, solamente en la época que, digamos, de grandes precipitaciones. En este caso, llueve y esa es, digamos, al ser la intensidad tan alta y de corta duración, entonces el suelo no alcanza a que se infiltre y consecuentemente todo esto, pues, se concentra esta lluvia y el sedimento y lleva hacia la parte baja. Entonces, esto implica que dice los hiperconcentrados de sedimentos. Aquí está exactamente, pero lluvias torrenciales y zonas potencialmente erosionables. Se combinan las dos partes, ¿no? Estamos observando aquí. Producto de ello es, miren ustedes cómo llega el río totalmente, en este caso, casi una colada, ¿no? Y acá estamos en una presa, entonces todo esto ingresa a la presa y aquí tiene el problema, es lo que ayer les puse una foto, de lo que se puede hasta perder una presa, ¿sí? Se puede hasta perder una presa. Me contaban que en Bolivia se ha perdido unas 2 presas, de ahí no. Y al final, pues la solución que hicieron es que no pudieron dragar esa presa, lo que hicieron es utilizar ya como una boca toma nada más. ¿Se dan cuenta lo que de una presa de millones de dólares que se transforma simplemente en una boca toma? ¿Por qué? Por la cantidad de sedimentos que no se pudo controlar. Además del control, por supuesto que puede ser en la presa, pero miren las zonas como están acá, totalmente, este caso, deforestadas, erosionadas, ¿no es cierto? Además de que son zonas secas, pero al haber una precipitación intensa, en este caso una torrencial lluvia, entonces esto que hace, acarrea todos estos materiales. Y si es que tiene alta pendiente, entonces todo eso se produce este fenómeno que estamos observando, ¿no? Prácticamente esto no es agua, sino es casi lodo, ¿sí? Y esto implica también cuando nosotros, este es el embalse, ¿no? Este es un embalse y este es el embalse. En corte sería este el embalse. Y aquí está en este caso el desagüe de fondo, que ustedes pueden ver, ¿sí? El desagüe de fondo. Y acá está el volumen muerto, ¿sí? Entonces el volumen muerto prácticamente es todo esto y aquí capta, aquí la captación, perdón, aquí la captación para llevar el agua. Aquí está el nivel normal y acá está en este caso los niveles de una presa, ¿sí? Entonces dice, es necesario conocer las características hidrológicas y hidráulicas de los cauces. Es lo que estamos conociendo, ¿no es cierto? Para saber exactamente cuál sería el comportamiento de los cauces en ese sentido. Luego dice, los flujos hiperconcentrados transportan un alto valor de sedimentos. Claro, ya está un poco aquí indicado, ¿sí? Una alta cantidad, sería valor, ¿no? Que sedimentos que utilizarían sistemas de captación en poco tiempo, que inutilizarían. Es decir, en este caso, si ustedes ven que llega esta cantidad de sedimentos, implica que si no sabemos controlar a través de alguna obra hidráulica, estos sedimentos prácticamente llega a colmatar la presa, a colmatar la captación y pues al final podemos perder la captación, ¿sí? Por lo que es imprescindible cuantificar la capacidad de resorte. Entonces, esta es la parte fundamental. Entonces, a veces nosotros construimos una presa, construimos una captación sin conocer, sin hacer el estudio de lo que son los sedimentos, ¿sí? Ignoramos. A veces hasta no hacemos ni siquiera el estudio hidrológico, sino que construimos ahí una boca toma y punto. Por eso hay cosas, boca tomas que están funcionando sin agua y solamente funcionan cuando hay agua. Entonces están sobredimensionadas o a su vez pueden estar también subdimensionadas. ¿Por qué? Porque no tenemos información. Ayer hablábamos, yo puse una lámina de un curso que sigue, ¿no es cierto? Es los datos. Si no tenemos datos, no podemos gestionar, así decía, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo datos, puedo hacer los estudios, puedo saber cuánto existe y cuando existe, cuánto existe, puedo yo gestionar, en este caso, los sedimentos. No solamente sedimentos, también debo saber cuánto de agua llega al embalse para yo poder gestionar.
Entonces, para poder gestionar lo que es la cantidad de caudal sólido que está llegando frente a lo que es al caudal líquido que está también llegando, ¿sí? Entonces, aquí llegamos pues, a lo que llamamos en este caso lo que es la concentración de sedimentos, en este caso, en el cauce, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, ¿no es cierto? De acuerdo, para un poco ir indicando qué importancia es tener la información. Y esa información tenemos que generarlo, ¿sí? Preguntas, por favor. Comentarios. Continuamos. Aquí está. Bueno, también está tomado de una lámina que yo tomé y en las láminas que yo tengo en clase también está. Sí, esto está en un paper. Por eso a ustedes digo, las cosas que yo estoy dando también he sacado de papers, no solamente son de libros, por si acaso, ¿no? Entonces son papers, son libros, son revistas que he sacado. Es decir, está tratando de ser lo mejor actualizado posible y también de acuerdo a la experiencia que tengo en nuestros trabajos. Bueno, entonces acá ya habíamos visto, no sé, este gráfico estábamos visto, me parece que sí habíamos, al menos para mí es conocido este gráfico. Entonces aquí vamos a ver en este caso el origen de los sedimentos. Ya dijimos que era del lecho y del lavado. Sí, en este caso, del lecho, ¿cuáles son del lecho? Son en este caso lo que es del de fondo, ¿sí? Y lo que vamos en este caso de suspensión. Lavado, ¿cuál es el lavado? El lavado generalmente viene en este caso de ¿cuál? De la cuenca, ¿no? Cuando hablamos yo de sedimentos de origen de lavado, es la cuenca hidrográfica, ¿sí? Es de la cuenca hidrográfica. Y cuando hablo del lecho, ¿es de qué? Es del río. Del lecho es del río, ¿sí? Este es del río. Entonces, al hablar del río, del lecho, hablamos de material de fondo, que estamos acá. Y al hablar de lavado, por lo general, lavado, ¿qué implica? Viene de la cuenca, lava, y luego ingresa al río, y este material se transporta, ya prácticamente llega un material casi fino, entonces la mayor parte se transforma, llega al río, se transforma en sedimento, suspensión, y continúa en suspensión. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? El material de lavado, perdón, el lecho más del lavado, en este caso suspensión, forma en este caso, sería en este caso sedimento de fondo, ¿no es cierto? Y ese sería el sedimento de suspensión, da al final, ¿cuál me da? El transporte total. En este caso, el Q total. ¿Sí? El caudal total o el sedimento total, o si quieren, se puede poner sedimento total. ¿Sí? En este caso, medir esto. ¿Sí? Ya. Entonces, de esto podemos hablar, en este caso, clasificación de sedimentos de corrientes naturales. ¿Cómo se da? Ese sería un poco el flujograma de las corrientes naturales. ¿Sí? Dice acá, dice las características de flujos de interacciones con las características no. Claro, entonces, todas esas cosas en función de esto, pues veamos en el caso de la granulometría del material, que todo esto se relaciona con la granulometría del material, el fondo del lecho, del cauce a través de coeficiente de resistencia. Entonces, al final, que lo que dice acá, dice que la granulometría, por supuesto, ¿no? ¿Te acuerdan ustedes cuando, no sé si ya hicieron el ejercicio? Por supuesto que podría preguntar, ¿están haciendo el ejercicio o todavía no hacen el ejercicio que ayer dije que transcriban? ¿O no han hecho todavía? Ah, ¿hicieron o no todavía? De mi parte aún no, profe. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien hizo? Es bueno que hagan porque al final, la materia que estamos viendo acá son continuaciones, ¿no? Entonces, si es que entienden lo que vimos ayer, esto van a entender. Si lo de ayer no hicieron, no entendieron, no van a seguir entendiendo. O sea, todo tiene su fase. Como ustedes pueden darse cuenta, yo parto desde la morfología del cauce y luego parto poco a poco. O sea, voy dando las cosas como se da el fenómeno mismo en la naturaleza. Si yo no me estoy saltando a fondo, luego por acá, luego por allá. Simplemente voy siempre siguiendo en este caso la cadena, ya en este caso, ¿no? Del fenómeno. Pues por eso quisiera que ustedes hagan, pues, se dediquen un ratito. Yo me quedo igual a trabajar hasta las 10 de la noche, y ni siquiera mis trabajos particulares, trabajando en el proyecto EXA, trabajando, mandando cuantías a los compañeros, para solicitarlo con compras públicas, para contratos, esa cosa. Y bueno, a mí la universidad me paga 8 horas, pero yo trabajo más. Pero tenemos que hacer eso, ¿no? Eso es por mi trabajo. Ustedes por su estudio, todavía más. Pónganse más pilas, muchachos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ayer, por ejemplo, alguna cosa no entendieron, tenían chance de preguntarme ahora. Pero ¿cómo puedo preguntarles si no han esto? No hacen todavía. Dejan ahí hasta para el último. No hagan eso. Hagan siempre el momento que les pida, ¿ya? Tranquilamente. Ustedes son jovencitos. O sea, yo me acuerdo, yo me tenía que dibujar planos de segundo nivel, ¿no? Segundo nivel. Planos de casas
planos estructurales, primero arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos. Tenías que dibujar eso, nos daba en una semana. Nos teníamos que amanecer. 3, 4 de la mañana nos íbamos a dormir, supuestamente. 6 de la mañana saliendo a clase. Yo vivía en el Pintado, en Quito, a la central. Y así, 6 de la mañana a clase, porque a las 7 teníamos que hacer. Todo el día. Hombres jóvenes, tenemos energía, lo que quiera. Y libre de eso, te entregábamos los planos, 12 planos. Y dibujado a mano, no es que AutoCAD, nada. A mano, con rapidora. Hasta aquí tengo ya una mancha del, justamente el rapidor que me cayó en la mano. Hasta ahora tengo yo la pinta negrita, el número 1. Haciendo así, cuando se sale, por coger eso, me puso aquí en la mano. ¿Sí? Entonces, des en cuenta. Cuando se equivocaba el papel calco que se hacía, se borraba con Gillette. Ahí no había el AutoCAD, no había nada. El AutoCAD salió cuando yo estaba ya en 5º año de universidad, salió el AutoCAD. Y ahí recién aprendí. Entonces, date cuenta, a manos, amanecí esa cosa. Y libre de eso, contentos, ya entregado el sábado entregamos a las 11 de la mañana, en puntito, eso más, el que se tardaba 11 y 1 minuto ya no le recibía el profesor. Esa nos hemos informado nosotros en la central. No nos recibía y punto. Así te hagas amanecido. Llorando regresaban, perdidos del año. Ahí no había que va a quejarse al rector, va a quejarse al decano, al director de escuela. No, señores. Simplemente ahí era simplemente, se va a ver las notas en las carteleras. Pasé el año. Me jalé el año. Me quedé. ¿Qué va a estar el profesor entregando notas ahí? No entregaba notas. Los exámenes vaya y entregaba y pum, sí, pum. Si reclamar era casi un delito al profesor. Así nos hemos formado nosotros. La educación, por eso la educación antes era mejor. Porque nos ponían, pero así. Sí, ¿qué va a hacer aquí? Vea, me olvidé la plataforma. Vea, sabe que se me fue la luz. Vea que se me fue el internet. Ábrame de nuevo, ábrame esto, porque estoy con 5. Estoy mal, estoy en esas cosas. Las 11 de la mañana entregábamos. Clases de 11 a 1 de la tarde. 1 de la tarde íbamos a chupar. Del contento que entregamos los planos, nos fue bien, toda esa cosa. 6 de la tarde llegando a la casa. Chumados. Pero festejando la entrega, ¿ves? No he dormido una semana entera y no me he muerto, aquí estoy. Entonces, ustedes tienen que ser de garra, de arranque. Yo nunca falté a una clase, nunca, de los nunca falté a una clase. Con la mayor temperatura, 38 grados me iba a clases yo. Exámenes, me acuerdo, yo en fluidos de primer trimestre, mecánica de fluidos. ¿Cuánto saqué yo el primer semestre? Saqué 6. No tengo vergüenza, saqué 6. Luego tuve 9 segundo trimestre. ¿Cuánto saqué? Saqué 9. Y una gripe como está Kevin. Kevin va a estar como la gripe que estaba. 38 grados. Temblaba yo, sudaba. Limpiándome con pañuelo así, a darle examen. Y no fui a hacerle solicitud, a decir, profesor, vea, soy enfermito, no puedo. A dar examen. 9 sobre 10. Desde ahí me gustó la hidráulica, para que ustedes vean. Mi hidráulica tenía puro 9 y 10. Entonces, así tiene que ser de garra. Alimentado uno con machica, con morocho. No con suspiros ni Coca-Cola. Ustedes, guambritos, pónganse en amanes que estén haciendo sus trabajos. Aprendan, pregunten. Ahora que tienen chance, pregunten. ¿Sí? En la vida particular es diferente. Entonces, yo hubiese querido que diga, vea, profesor, yo ya hice eso. Aquí está mal, o aquí no me salió, o esto está acá. No tengo ni cómo retroalimentarles para nada, porque si les pregunto, no hacen nada todavía. Y después a decir, vean, me olvidé de pasar, me olvidé de esa cosa, háblame la plataforma. Y les abro la plataforma y han de subir. ¿Ya? Entonces, no. Por eso el país está como está. Tenemos que ser puntuales, luchadores. Tenemos que ser honestos. ¿Sí? Si nos dedicamos a estudiar, estudiemos, pongamos, y eso sea ese ejemplo. Ustedes también algún rato se van a casar, muchos son casados. Ejemplo para sus hijos. Que vean a su papá, que sirva amiga como yo trabajo.
Yo como también igual nos vamos a disfrutar, nos vamos a pasear, pero yo también hago esas consultorías, hago esos trabajos, hago esto, me voy con esto. Esa es la garra de ustedes como jóvenes todavía que están. Si de jóvenes están con una gripe que ya se muere, pues pilas ahí, la gripe es gripe nomás. ¿Sí? Hagan sus trabajos. Pregunten al profesor. Investiga, ahora hay menos de lo que quiera. Antes teníamos que irnos, antes no había ni internet. Yo tenía que irme a la biblioteca de la central, me tenía que ir. ¿Sí? Claro que de paso iba a ver a la pelada, ¿no? Era un buen pretexto para irnos a la biblioteca. Por eso ahí anda a escuchar alguna vez que la gente de mi época, para ver a la enamorada o la chica enamorada, ¿qué decía el papá? Me voy a la biblioteca. Era el gran pretexto. Pero también íbamos a la biblioteca, pues, porque la única opción era la biblioteca, no había más. Si no, comprarte un libro. Yo me compraba los libros de Beneto. Esos libros eran rusos. Eran los más baratos. Por ejemplo, les costaba $2. En cambio, los libros de matemáticas, de análisis matemático, los similares costaba $10. Los otros $2, $3. En papel periódico era, pero buenos libros, ahí lo tengo. Por ejemplo, el análisis de matemáticos de Minovich, que es el más duro. Granville. Entonces yo me compraba esos libritos, nomás los de papel periódico. Ahí estaba todo. Yo también soy gente de pueblo. Yo me eduqué así de esa manera, en la universidad pública. Y no me avergüenzo, muchachos. ¿Sí? Entonces yo de mañana, estaba de mañanita, hacía mi deporte, comía y me iba a la universidad. Gracias a Dios tenía comida en la casa, ¿no? Mi papá. Somos 7 hermanos, no teníamos mucho, pero ya, pues. Todo el mundo hemos educado. Entonces ustedes tienen también, en este caso nosotros, yo, a pesar de ser pública la central, pagábamos una matrícula. Ustedes no pagan nada, creo yo. Mi hija que se graduó en la central, ella, la última, se graduó hace 3 años de médico. Ella, la última vez que pagó, creo que pagó $5 por algún casita de por ahí. No, no, ella no pagaba nada. Pero antes de Correa sí pagaba, creo que pagó una matrícula de $250, alguna cosa. Yo también pagaba esa matrícula, pagaba 200. Para eso trabajaba en vacaciones. En vacaciones trabajaba para pagar mi matrícula y para comprarme algo de ropa. Mis zapatitos, mi paradita de ropa. Trabajaba de lo que quiera. No me avergüenzo, trabajaba yo de ayudante de albañil. Ya en la universidad, cuando ya estaba en segundo año, ya trabajaba ya topógrafo, haciendo topografía, dibujando. ¿Sí? Entonces, y no me he muerto, ¿verdad? Sigo adelante. No soy loco. Mi papá era bien estricto, con cabresto, nos tenía ahí. Gracias a Dios tampoco fui bruto para que me pegue, ¿no? Pero mi papá era bien duro, ¿sí? Así nos hemos crecido. 7 hermanos somos, 7 somos profesionales. Entonces, pónganse en pilas ustedes. Aprovechen, tienen una universidad pública, que estamos a punto de perder con el gobierno que estamos. Pero por lo menos aprovechen por lo menos que estamos ahora. ¿Sí? Todo lo que es el conocimiento que se les brinda, esa cosa, pregunten, aprovechen, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, yo quería ver que ya ustedes hagan las cosas que yo mandé, hagan, verifican hasta para ver si el profesor está mintiendo. ¿Qué tal si yo en el Excel que les pongo ahí, qué tal cualquier cosa, con fin que me salga el resultado, yo le invento aquel cosa y le pongo? Ustedes están convencidos, ¿no es cierto? Así como nos tiene convencido el Lazo, nos miente 10,000 veces, nos ha mentido. Muchos de ustedes votaron por él. Y ahora estamos fregados. Entonces, ustedes para que el profesor vean que si es que el profesor ha hecho bien el ejercicio, vayan, hagan y díganme, aquí está, profesor, aquí está mal. ¿Usted ha inventado el dato o cuál? Explíqueme. Entonces yo pues iba a decir, está así asado o disculpen, yo me inventé para tratar de llegar al resultado que quise, para demostrarles que yo sí sé. Es muy importante eso, muchachos. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos. Disculpen que yo me indigne porque realmente yo escucho que nadie ha hecho. O sea, nadie ha hecho. Ni cómo decir, bueno, tengo chance de que aquí estoy hablando para lo que ya conoces, sino otra vez estoy como que estoy repitiendo la materia. Continuamos. Bueno, acá hablamos un poco ya, si estamos hablando, si bien es cierto, de coeficiente de resistencia, pero estamos hablando aquí ya un poco de transporte de sedimentos. ¿Por qué?
Porque cuando ya comienza la partícula, ¿cierto? Al final, para el coeficiente de resistencia, ¿qué implica? Que existe en este caso un esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Y eso ya vimos, esfuerzo cortante, y una velocidad de corte, en este caso estaba esta cosa, y en este caso el tau sub e, ¿te acuerdan? El tau sub e que era el esfuerzo cortante de base. Ese era, ¿no es cierto? En dos fases, en el H' y el H2'. ¿Sí? En eso estaba. Entonces, ¿qué implica esto? Cuando estos esfuerzos están actuando. ¿Dónde están actuando? Están actuando en la base. Exactamente. Si teníamos dos niveles, estamos aquí, aquí y aquí. Es el H doble prima y es el H prima. Así dijimos ayer. ¿Sí? Es el H prima. Entonces, ¿qué implica aquí? Implica que entonces, si es que ya este esfuerzo cortante actuó, entonces, ¿qué pasó? La partícula ya está en movimiento. Consecuentemente, al estar en movimiento, ¿qué implica? Está hablando ya de está transportando y el sedimento. ¿Sí? Ya. Entonces, pero para esto, al transportar sedimento, ¿qué pasa? El sedimento continúa transportando, en este caso, aquí, pero es igual, no es que va a transportar así, está, como decir, cuidado, toque la pared, cuidado, toque la base, ¿no? Si es que hay una velocidad de sedimentación, va cayendo y luego va saltando y la cosa. Entonces, este rozamiento que existe el sedimento con las paredes del mismo margen del río, con la base del río, ¿qué pasa? Hay una coeficiente de resistencia y consecuentemente es coeficiente de resistencia que dijimos CF, ¿no es cierto? Este CF ayuda a calcular lo que es el valor de N. ¿Sí? Entonces todo tiene una relación. Todo tiene una relación, ¿sí? Entonces acá está en este caso la formulación de Maño. Este es un artículo que le mandé a estudiar a Daniel y pues prácticamente yo de aquí tengo que sacar algunas cosas que tengo en mis láminas, unas 2, 3 cosas, y él tomó esto. Me pareció muy bueno, ¿sí? Que es el exámenes complexivos. Bien, entonces aquí hablamos de este caso las características, por ejemplo, la sección transversal, que hablamos en este caso de esta sección transversal, la pendiente longitudinal, que sería esta, y el coeficiente de resistencia que estoy hablando acá, en este caso. Entonces, de esta manera, en este caso, el cálculo de la característica de flujo de un caudal determinado depende de tres cosas: de la sección transversal del canal, la pendiente longitudinal, en este caso, nos da esta pendiente, ¿no es cierto? Y la coeficiente de resistencia, en este caso, que se opone al movimiento, y aquí nace el coeficiente de F y en este caso el N. Exactamente. El N era inversamente proporcional a la velocidad. Ya. Dice aquí, se controla si es flujo macro rugoso. Aquí hay un nuevo término que sacado aquí, ¿no es cierto? El macro rugoso. En este caso, macro rugoso es en este caso una rugosidad tan fuerte que prácticamente casi le impide a que la partícula se vaya deslizando, ya sea por rodamiento o por saltación, ¿no es cierto? Es lo que dice, macro rugoso. Entonces acá está un poco un ejemplo, se dan cuenta, prácticamente es un tipo de acorazamiento que hay en esa casa, ¿no es cierto? Entonces dice acá, para que haya en este caso, si el flujo es macro rugoso, sí, ¿cuánto? Aquí hablamos ya del D84, D50, ¿sí? Y el D16. Entonces, sí, ¿qué? Dices, en este caso, sí, el calado. En este caso, el calado aquí. Sí, el calado, Y. En este caso, sobre D84, en este caso, sobre el diámetro 84 de la partícula, es menor a 50. Una relación a 50. También si es que el radio hidráulico, en este caso, el radio hidráulico, que sería escaso área sobre perímetro, por el radio hidráulico va a ser ¿qué? Va a ser igual a, en caso, si es de este caso, el radio hidráulico en este caso, ¿qué será acá? El radio hidráulico va a ser igual a Y. ¿Se acuerdan ustedes por qué es Y? Porque es un cauce poco profundo, ancho y poco profundo. Entonces, Y igual será sobre el cambio sobre el D50. ¿Qué será igual? Menor que 2000. Exactamente. En donde Y va a ser igual al radio hidráulico. Y luego dice también el tercero, si la concentración de sedimentos es inferior a 10% en peso. Exactamente. Entonces, esta concentración de sedimentos, 10% de peso. Entonces, esto sin más G es igual a de 84 sobre 10 de 16, mayor que 3. Entonces, estas cuatro condiciones me ayudan a definir, en este caso, lo que es un flujo macro rugoso. ¿Sí? O sea, quiere decir macro rugoso, quiere decir que existe una gran cantidad de sedimentos concentrados en la base, y esto me da una rugosidad bastante alta para que pueda transitar, en este caso, el caudal. ¿Sí? Entonces, aquí hay unas relaciones que se determinan. Acá tenemos, ya verás, acá vamos a ver lo que es ya, bueno, transporte de sedimentos sí, pero aquí hay unas fórmulas que nosotros conocemos.
Hemos sacado estas fórmulas, estas tenemos, por ejemplo, estas fórmulas yo les di, estas, ¿se acuerdan ustedes? Está puesto, por ejemplo, la coeficiente de resistencia, ¿se acuerdan? Para lo calcularon recién el anterior trabajo que hicimos de taller para calcular lo que es el C, ¿cierto? Aquí está C, aquí está justo C, ¿sí? Valor de C. Los valores, este valor con logaritmo y toda esa cosa decía ahí. Bueno, pero al final, primero calculamos la fórmula H, digamos, el caso coeficiente de Manning, fórmula empleada, que sería esta. Esta fórmula es conocida, entonces 8 sobre la factor de fricción de Darcy-Weisbach. Entonces a veces también relacionamos con la Darcy-Weisbach, ¿no? Ustedes saben esta cosa. Esta F, ¿se acuerdan ustedes cómo se calcula F? ¿Se acuerdan ustedes? Ah, esta F que es el factor de fricción. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de esta F? ¿Quién se acuerda? ¿En dónde vieron? Más o menos se dan cuenta. ¿Dónde vieron? A ver, Ángela, ¿dónde vio el factor F? La fórmula dice más o menos así, que me acuerdo yo. Dice 1 sobre F, dice acá. Así, es igual, en este caso, a un chorizo de fórmulas de acá. Profe, ¿factor F no era la frecuencia por si acaso? No, mijo, no es la frecuencia, es el factor de fricción. Para calcular pérdidas por fricción. Se trabaja más eso en tuberías. ¿Se acuerdan ustedes la fórmula de Colebro? ¿Se acuerdan ustedes del diagrama de Moody? ¿Se acuerdan o no del diagrama de Moody? Sí me suena bastante lo de diagrama de Moody. Verán, el diagrama de Moody es como, verán, si ustedes no saben el diagrama de Moody, están fregados. El diagrama de Moody es la Biblia, o es ¿cómo diría yo? Es como ustedes, a ver, vamos a ver, lo que yo siempre estoy hablando, porque la ecuación de continuidad, caudal es igual a área por velocidad. Si ustedes eso no se saben en su vida, están fregados, están fritos. O sea, esto no hay necesidad de ir a los libros, ¿no? Bueno, estoy mal escribiendo, estoy un poco enojado, por eso estoy escribiendo así. Bueno, si usted no sabe la forma de continuidad, es lo mismo que no saber. Es decir, como escuchar usted decir, usted de esto debe saber como el Padre Nuestro, así dicen los papás, ¿sabes? ¿No? Si ustedes no saben esto, caudal es igual, área por velocidad, están fritos en cuanto a hidráulica general. Y si no saben la fórmula de Manning, de igual manera están fritos. Eso ustedes deben saber en donde quiera, estén en el páramo, estén en la luna, estén en la tierra, lo que sea. Todo eso deben saber. Hay cosas que ustedes deben saber. Hay cosas como la forma de esta que estoy diciendo, debo saber para qué aplicar, sí, pero no de pronto si siempre estoy dando, siempre, de pronto José se sabe ya bien esto. Yo no me acuerdo bien los términos de acá, pero me acuerdo los términos que es 1 sobre F y de esa cosa. Entonces se calcula por iteraciones hasta calcular en este caso el factor F, dando valores, ¿sí? La rugosidad, ¿se acuerdan ustedes de la rugosidad relativa que aprendieron en fluidos? También hay la rugosidad relativa, en este caso la E, esta rugosidad E. Esa se llama la rugosidad relativa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas deben saber. Entonces, esto sirve en este caso, esta es la fórmula de Colebro. Y si ustedes no saben el diagrama de Moody, están fregados, porque el diagrama de Moody se trabaja especialmente para lo que son tuberías, que es con doble D, Moody. Así, el diagrama de Moody. Ahí está justamente, cuando yo les daba hidráulica general, yo hacía la relación, por ejemplo, el diagrama de Moody, exactamente, hacía relación. Ustedes tienen en la INA, ustedes revisan sus láminas en mecánica, en hidráulica general, exactamente ahí el diagrama de Moody. Ahí está el flujo laminar, el flujo en transición y el flujo turbulento, el diagrama de Moody. Es la comparación de los reinos y el coeficiente de Exactamente, fricción. trabaja bastante con reinos. Yo inicialmente cuando hago los tipos de flujo, hay la relación de cuál nomás hay. Hay el flujo laminar, flujo turbulento y la viscosidad. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Luego viene en este caso el flujo crítico, subcrítico, supercrítico y el flujo uniforme, flujo permanente y no permanente. Esos tres tipos de flujo tienen mucha relación. Incluso yo termino en una lámina relacionando los tres tipos de flujo en diferentes, cómo se relaciona, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque la primera parte, ustedes todos vienen en fluidos, todo vienen bien en fluidos ustedes. Entonces yo acá arriba ya les digo muy bien. Entonces,
Yo tomo, por ejemplo, miren, estas zonas que estoy viendo acá, ¿dónde también lo toman? En Moody lo toma, primerito es el Moody, y Moody más para tuberías. Ustedes saben exactamente. Ustedes trabajaron en eso, en tuberías. Ya. Pero si ustedes toman Shields, Shields también tiene estas mismas acciones. Y acá tiene Reynolds. O sea, yo no sé, yo por ejemplo cuando digo Shields, digo, ellos quizás se relacionen con lo que vieron en el diagrama de Moody. ¿Sí? Entonces, ahí van a ver exactamente ustedes. Entonces, todo está relacionado incluso con la viscosidad dinámica. Ahí sí está la dinámica y la otra la cinemática. Entonces, ustedes trabajan con la dinámica. Yo trabajo con la cinemática. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la dinámica, la viscosidad dinámica? ¿Y qué significa la viscosidad cinemática? Ustedes deben saber esas cosas. Y ahí en fluido se ve todas esas relaciones. Se ve lo que es cómo es la rugosidad relativa, la E, porque se trabaja con relación relativa ahí. Y termina mucho ustedes con Bernoulli. Bernoulli para ustedes es Tillos, porque todo se aplica a Bernoulli ahí, en fluidos. Todo es Bernoulli. Y acá arriba también tomo Bernoulli en hidráulica general. La mayor parte yo también termino con Bernoulli, trabajando para conocer características de aguas de arriba. Conociendo características de agua arriba, conozco características de agua abajo, o viceversa. Y el calado crítico le calculo siempre y cuando para ver qué. Comparar en qué tipo de flujo estoy trabajando, si es de flujo subcrítico o supercrítico. Pero primero calculo el flujo crítico y calculo el calado crítico. Y al calcular el calado crítico, yo con eso comparo mi calado normal. Digo, calado normal mayor que el crítico, ¿qué estoy? En flujo subcrítico. Calado normal menor que el crítico, es flujo supercrítico. Todo eso habíamos visto bien en hidráulica general. Hemos visto, yo he entrado también con eso. Y ustedes acá. Y aquí está F. Miren. Entonces, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, voy a decir, pero José nos dijo que solamente es para tuberías. Por supuesto que les dijo José eso, pero también quiero hacerles ver que yo trabajo también esto, trabajamos acá en Ríos, la forma de Darcy-Weisman, ¿se acuerdan? Y esa forma de Darcy-Weisman utilizamos por lo que es para agua potable, por si acaso. Ustedes van a hacer, cuando estén en el sistema de agua potable, van a trabajar con esta fórmula. En agua potable también podemos trabajar con esta fórmula, pero con esta prácticamente casi no se trabaja con MANI más utilizamos para flujo, para en este caso en canales abiertos, lo que nosotros trabajamos. Pues trabajamos siempre con flujo, con MANI. Pero en tuberías a presión van a trabajar exactamente con esto, con Darcy-Weisman, ¿sí? Con Lebro, con otro más, tres ahí. Por ejemplo, la MAPQ, la norma de ellos dicen trabajar con esto, con Darcy-Weisman, para lo que es flujo en tuberías de agua potable y calculan todos los tramos de esa cosa. Línea piezométrica, todas esas cosas, sí, altura piezométrica, todas esas cosas. Entonces, miren ustedes, en ríos también hay esas cosas. Aquí está. No estoy mintiendo. Esto incluso no es ni siquiera mi lámina, es lámina del compañero de ustedes que está grabando si están en exámenes complexivos. ¿Sí? Entonces, acordarse, muchachos. O sea, no hagan que, como decir, ustedes están como las cámaras de video. O sea, van a acumulan, ¿no es cierto? Creo que cada 3 meses o 4 meses, no son cámaras de video, sino son los data loggers, sería en este caso, no me acuerdo cómo se llaman donde se almacena la información de los videos, en mi conjunto, por ejemplo. Cada 3 meses, prácticamente, el video, el más antiguo, ya se va saliendo y va ingresando al otro. Así están ustedes. O sea, cuando terminen octavo nivel, de primero, segundo y tercero se acabó porque ya se fue. Y se quedó solamente tal vez los otros niveles. Eso no es así, muchachos. Ustedes no son cámaras, no son data loggers, ustedes son gente que tiene que tener acá las cosas, muchas cosas tienen que tener aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ven que muchas cosas yo estoy utilizando, lo que ustedes vieron abajo, y lo que yo también les he dado a ustedes. Esta fórmula hemos trabajado, es la que estamos viendo. Siempre hablo yo de esa fórmula porque son canales abiertos. Si yo diera fluidos, trabajaría con estas fórmulas. Y trabajo yo generalmente, esta es la que se trabaja mejor. Y hago iteraciones y al final termino el F. Y luego calcular, por ejemplo, yo puedo calcular lo que es por ejemplo, para el diseño de alcantarillas, se trabaja muchísimo con estas fórmulas, para diseño de alcantarillas. Bien, continuamos. Entonces, miren, para lo que es Manning, aquí está Manning, ¿sí?
A lo que es Mani, está el factor de fricción, que es este, ¿sí? Fricción. Anteriormente había hablado del coeficiente de fricción, que estaba hablando de lo que es en formas de lecho de los ríos. Y acá también tenemos lo que es la ley de Karman. Esta ley es nueva ley que existe, las ecuaciones se expresan de esto. Este es un C de qué? Este sería en este caso, como es el coeficiente de Chessy, ¿se acuerdan ustedes? Pero un coeficiente de Chessy en este caso asterisco que es igual a la velocidad media sobre la velocidad de corte. Y este es igual a 8 sobre F. F es el factor de fricción. Y este también es igual a ¿cuánto? Aquí está. AR, en este caso, claro, 8 sobre F. AR, radio hidráulico sobre KS. Este KS y acá tenemos otro K. En este caso aquí así. Entonces acá sería K. ¿Se acuerdan cuando era K que era igual a? ¿Se acuerdan este K que era igual a? ¿Quién me dice que era igual a K? ¿Quién me dice? Acá es igual a K. Eso hemos visto con ustedes. Sí, es lo que vimos recientemente según, me parece, el taller 2 no era de 2 por diámetro. Claro, 2D también es. Exactamente. Si has hecho taller, ¿ves? Ya, pero también acá era igual a este K. ¿Se acuerdan? Hidráulica general. A 1 sobre N, ¿se acuerdan? Este K de este es la número de Mani. ¿Y este de qué era? ¿Número de qué se llamaba? Creo que cuando calculamos ese túnel que hicimos nosotros, esta tubería, nos daba acá 50, así nos daban, ¿te acuerdas? 50. Entonces nosotros para transformar en N, ¿qué hacíamos? Que en este caso N es igual a 1 sobre K. 1 sobre K y decíamos que N es 1 sobre 50. Entonces 1 sobre 50, ¿cuánto es? 0.012 por ahí, 0.014, alguna cosa. Ya, ahí tenemos Mani. Listo. Entonces este es el coeficiente de Strickler, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Strickler? Y aquí está K. Y este K, ¿qué es? Vamos a ver qué significa. Este K es otro K, simplemente es el mismo de Strickler, pero ¿qué? Se refiere especialmente a la rugosidad. Aquí ya, por ejemplo, vea, cuando aquí en este caso trabaja con lo que son rugosidades de paredes, en este caso vamos a ver aquí. O sea, aquí está, esta rugosidad de paredes, o sea, la investigación es así, ¿no? Y otro pone la rugosidad, en este caso, rugosidad de lecho, que es otro K. Y el K general es de este. Ese creo que es el KN, me parece que. Ya. Entonces, vea, el K total va a ser igual a este valor y este valor, en proporción de estos dos valores. Entonces aquí dice, yo trabajo con la rugosidad o sea, la rugosidad total, ¿qué será igual? A la rugosidad de paredes, porque esta pared puede ser igual a esta, pero es diferente a esta. Y si en realidad es, pues no es así. Porque el agua no es que va a pegar solo a esto, sino va pegado acá también. Entonces, la rugosidad también tiene en las paredes de esto, no solo en la base. Por lo general, nosotros que tomamos la rugosidad de la base prácticamente, como que son igualitos todos. No, pero acá a veces la pared es diferente que el lecho, ¿no? Acá está muy arena, acá en cambio está ciertos materiales colgados como rocas y otros tipos de material. Entonces acá debería ser otro N. Y por supuesto que, por ejemplo, en hidráulica fluvial, cuando yo modelo con el GRAS, me va a pedir el N1, el N2 y el N3. Eso me va a pedir. Y con razón me pide el modelo. ¿Por qué? Porque está diciendo, a ver, ¿sabes qué? Dame las rugosidades de tus orillas, dame las rugosidades de tu base y dame las rugosidades de la otra orilla. Esto me está diciendo. Pues esta es rugosidad de base, estas son de paredes u orillas, paredes u orillas. Entonces aquí en esta formulación ya trabaja como KS. Vamos a ver las formas, mirarán después qué formas tenemos adelante. Y aquí tenemos igual, bueno, esta fórmula es la misma, si ustedes pueden ver, ¿sí? Y esa es la misma, ¿no es cierto? R está acá. Acá simplemente le cambia, pues 5,65, acá 2 sobre K, acá en cambio ya logaritmo de radio hidráulico sobre el diámetro nominal, más A en área nominal. AN va a ser igual a esto, A sobre alfa N, ¿sí? Entonces son fórmulas que se utilizan especialmente para tomar en cuenta lo que es cálculos coeficientes de Mani. Preguntas, muchachos. Ya, aquí está, miren.
Yo voy a verles esta parte de acá. Es que está hecho en... Ya, aquí están las fórmulas. Vea, aquí están las formulaciones, por ejemplo, para C. Fórmulas empleadas para el cociente, en este caso, que era el cociente C. A partir es la ley de Karman, ecuaciones, al final sería cociente de, este caso de... Acá también dice, los ríos rectos y construidos por material grueso, pues pueden emplear la ecuación de Culligan, anotando la ecuación del siguiente modo, ¿sí? Entonces, valor de C. Ahora aquí, C, ¿cómo calculo? Aquí hay factores, aquí hay algunos autores, Limerinos, por ejemplo. Limerinos es un investigador que se dedica bastantísimo a estudiar lo que son coeficientes rugosidad. Yo tengo incluso un artículo de Limerinos. Tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Estados Unidos y hay, tengo el artículo de sesión. Solo para ríos de Estados Unidos hizo un estudio totalmente. Entonces aquí están las fórmulas de C en función de los diámetros de 84, de 50, ¿sí? Pero con los condicionantes de estos, ¿no? R de 84, entonces, bueno, ¿sí? Ya. Luego acá tienes valor de C igual a esto. Observaciones dice, N, ¿a qué es igual? Mire, yo puedo calcular ya N, el número de rugosidad de Manning, mire. ¿Sin necesidad de qué? Sin necesidad de despegarla de Manning. Si ustedes vieron Manning, de yo de Manning, porque mucha gente hace de Manning, ¿no? Pero eso, para eso es lo mismo que la curva de descarga. Tengo que generar bastantes datos de caudales, en este caso muchos aforos, para tener un coeficiente medio. En cambio, aquí toma estos valores, mire. N va a ser igual a esto, en función del radio hidráulico, y en este caso dice RB, aquí, RB sobre D84, entonces es el radio hidráulico total, y este es el radio hidráulico de la base, sobre D84. Entonces yo si tengo los datos, calculo el valor de N directamente en un cauce de esta manera. Nosotros hicimos tantos pasos para hacer esto, ¿no es cierto? Y nos da esto. Batrush, ¿qué dice este señor? Igual, pues calcula C, en caso el valor igual, ¿sí? Pero esto vale bajo las condiciones del radio hidráulico tanto. Y acá dice, si esto calculo para calcularse, en este caso, la pendiente debe estar entre 0.4% y 4%. D es el calado, en este caso, del flujo, que sería este caso D. O sea, el calado quiere decir Y. Fuentes Aguirre, C, ¿cuánto vale? Todo esto vale, ¿sí? En este caso aquí vamos al D50 que tenemos acá. Por eso acuérdense, muchachos, cuando ustedes hagan un trabajo de siempre la curva numérica pidan todos los datos, escrito, por escrito, tanto. ¿Sí? Ya, entonces, ¿para qué? En este caso, D sobre D50 tiene que estar entre estos términos y la pendiente debe estar entre estos términos. Va a calcular el valor de C, ¿sí? El cociente H5. Aquí está García Flores. Esto creo que ya vimos con ustedes. Ya vimos, ¿no? ¿En qué vimos García Flores? García Flores vimos en Shields, ¿no? Shields, o sea, en el caso cociente, digamos, iniciación del movimiento. Y ahí tenía en este caso García Flores 3 ecuaciones, ¿se acuerdan? Agua limpia, agua clara y agua con sedimentos. García Flores también estudia esta parte de acá. Aquí está. C igual a entonces. Entonces, más o menos tiene valores casi similares, si ustedes pueden ver. ¿Sí? Acá solo cambia, ¿qué va? Vean, mire. 5, 756, 5, 657, logaritmo. Igualito casi. ¿Sí? Toma la metodología ya al final. ¿Para cuánto? Para este valor. 0.30, esto en cambio 0.90, 68, acá sí. También C' que es para este rango, para RB, el base. Este es para el régimen subcrítico, supercrítico. Estos son un poco más, ¿cómo le digo? O sea, más definidos exactamente. Entonces, primero calculo en este caso, así como hidráulica general, calculo el tipo de flujo, supercrítico, subcrítico, y en función de eso, pues, este caso, calculo, ¿no? Primero definir el tipo de régimen y ya saber qué tipo de fórmula utilizo. Y tomar en cuenta estas limitaciones. Entonces, aquí estos señores, ¿cuáles? Calcula el valor de N, directamente el valor de rugosidad de Manning. En función del diámetro, en este caso, si está, perdón, no es diámetro, en función del calado, que sigue calado al flujo, ¿no? Y sobre el calado, pues de 84 es, ¿sí? Entonces aquí trabaja sobre este. Entonces, si yo quiero, puedo utilizar esta fórmula para calcular el valor de escaso cociente de Manning. Tenemos esta, tenemos esta.
El R sub 0, el R sub B es radio hidráulico de fondo, lo que les dije, ¿no? Los radio hidráulicos de fondo, ¿no es cierto? Ahora base. Y también acá puedo calcular esta en función de esta ecuación. ¿Sí? Ustedes pueden ver 2 logaritmos de 84 más 1. Solo cambia aquí. En este caso, para estas dos condiciones. En este caso, para el régimen subcrítico utilizo esta forma. Para el régimen supercrítico utilizo esta forma. ¿Se dan cuenta? Entonces, más de más. Entonces, todo eso yo puedo calcular. Aquí están las fórmulas que ustedes pueden utilizar, ¿no? Van Rijn. Esto ya hemos visto también. Van Rijn también tiene en las formas del hecho, ¿no es cierto? C sub 0. Entonces, aquí cambian valor C. ¿Qué significa? Coeficiente de Chesi. ¿Sí? Coeficiente de Chesi también es lo mismo este, ¿no? ¿Sí? Radio hidráulico, RF, radio hidráulico de fondo. RF. Entonces va a ser igual este caso. Ya, acá tenés lo mismo, coeficiente de Chesi, pero simplemente le pone como sea asterisco acá. Y Harret es otro investigador similar a Limerinos, por si acaso. Los dos son que se dedican muchísimo a estudiar este tipo de investigación, lo que es rugosidades en causas. Entonces, Harret, ¿qué hace? También tiene sus fórmulas. N es igual a esto. ¿Sí? Trabajo en función de la pendiente, radio hidráulico. Siempre y cuando la pendiente esté entre esos dos rangos. ¿Sí? Perdón, la pendiente está en estos rangos y el radio hidráulico está aquí. Entonces, ocupo esta ecuación de Harret. También es buenas ocasiones. Yo utilizaba esto. Esta utilizaba bastante yo, la de Harret. Entonces, ¿qué dice S? Pendiente de fricción. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que S también era igual a SF? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Porque las pérdidas de carga, en este caso, una longitud de un río, que también decíamos que era HF, es igual a I por L. ¿Se acuerdan? I por L. I siendo la pendiente. Y por la longitud, en este caso, del canal o del río. Y este I se transforma que, en este caso, en SF. Entonces, decíamos que HF es igual a SF por L, ¿no? A SF por L. Si no revisan las láminas que yo les he dado a ustedes, no es que vengo a leer las láminas, sino hay que interpretar las cosas como son. Y yo utilizo esto ¿para qué? Para calcular las pérdidas, por ejemplo, dentro de una alcantarilla. Cuando yo estoy acá diseñando esta alcantarilla, entonces con esto tomo esto y esta es la longitud de la alcantarilla. Entonces debo saber exactamente cuál es la pérdida de fricción. Acá hay una pérdida de entrada, aquí hay tres tipos de pérdidas. El K de S se llama KE de entrada, en este caso sería acá el HF, en este caso por fricción a longitud, y el KS de salida. Entonces aquí sumaría yo tres tipos de pérdidas ¿para qué? Para el cálculo de caudales que circundan en una alcantarilla. ¿Sí? Entonces es lo que está diciendo acá, ¿no? Pendiente de fricción, que es este. Que es este. Y también utilizo para alcantarillas, por si acaso. ¿Sí? Es el radio hidráulico. Entonces aquí tenemos fórmulas también directas. Y si ustedes, por ejemplo, tienen ya hecho toda la formulación que hicieron en el Excel, tranquilamente, si fueran el caso, cogieran estas fórmulas, no es cogieran, ¿no? Porque aquí está bien dicho cogieran, pero vayan a hablar eso en Argentina, ustedes saben qué significa el verbo coger, ¿no? Entonces, si tomaran, dirían, en este caso las fórmulas, y comprobarían con lo que nosotros estamos sacando ¿cómo se llama? En el Excel que ustedes tienen, ¿no? O lo que hicieron hecho. ¿Tienen preguntas aquí, muchachos? ¿Qué les parece estas fórmulas? Estas están publicadas, ¿no? Eso no solamente está en el paper ese, sino también está en los libros, en el libro de argentino que digo, casi está todo ahí. Pero ustedes ven que yo no saco solo de ese libro, saco de algunas partes. Por ejemplo, de aquí de este paper también tengo que sacar algunas cosas. ¿Qué les parece, muchachos? Pablo, ¿qué te parece? ¿Qué fue, Pablo? ¿Que estás enojado, mijo? Habla, Pablito, habla.
Ya vamos a estar en presenciales, ahí hablamos de tú, de ti. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué tal te pareció? ¿Estas fórmulas son útiles para ti? ¿Puedes utilizar en tu vida profesional? Esa es la pregunta que te hago. Sí, sí, sí son útiles en especial. No, todas en sí. Aquí está todo lo que quieras saber. ¿Sí? Yo les decía, ¿por qué? Si hubiesen hecho el deber, ya, y dijera muy bien, ahora sí, compare con esta fórmula, ¿qué le salió? Compare con esa fórmula, ¿qué le salió? Que compare con esta fórmula, ¿qué le salió? ¿Sí? Es que eso tenemos que hacer en la vida, ¿cierto? ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Ya. Bueno, aquí métodos de cálculo, eso vamos a ver después. He dejado esto para sedimentos en suspensión que vamos a hacer acá. Acá tenemos otras fórmulas, específicamente ya llamado a transporte de sedimentos. Esto también vamos a ver después, pero un poco acá está sacado de estos papers para lo que es, especialmente lo que es transporte de sedimentos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, dice el GBT, es el transporte de sedimentos totales, en arenas, en gravas. O sea, ustedes van a ver aquí fórmulas de todo. De Young, por ejemplo, ¿no es cierto? Vean, todas fórmulas son fórmulas bastante complejas que ustedes pueden ver. O sea, lo que más hay fórmulas, cantidad de fórmulas. Pero el problema es que primero debemos saber qué parámetros están. Segundo, debemos saber si qué parámetros medimos. Si no medimos, puede haber muchas fórmulas bonitas y no tenemos datos, pues no podemos calcular. Así es sencillo. No podemos calcular, ¿sí? No podemos calcular, muchachos. Ya. Aquí todos hablamos acá de la fórmula de Einstein-Barbosa, vea. Esto ya vimos a nosotros acá. Ya estas fórmulas, en el siguiente clase vamos a ver todas una de esas fórmulas que yo tengo. Pero vea, son a cierta manera son complejas, pero yo tengo unas fórmulas más, yo diría más chéveres, ¿no? De muchos autores mismos de acá. ¿Sí? Vamos a ver. Pues acá las observaciones en este caso. ¿Cuándo ocupo esta fórmula? Si es esto. Exactamente. UC, todas esas cosas. ¿Sí? Y acá lo mismo, ¿no? Ya, acá tenemos de Misuyana, en este caso, en cuanto al transporte, en este caso de fondo, ¿ya? Transporte de fondo, simplemente. Aguirre, por ejemplo, este Aguirre es de que este es un investigador venezolano. Tiene un libro que se llama Libro de Hidráulica Sedimentos de Julián Aguirre. Yo, por ejemplo, tomo ahí, por ejemplo, el gráfico sí, el gráfico que saco para lo que es el esfuerzo cortante para el diámetro medio, saco yo este libro de Julián Aguirre, exactamente. Pero este sigue investigando, Sebastián, es dedicado a sedimentos. Entonces tiene esta fórmula para calcular sedimentos. ¿Sí? De fru, de tangente, todas esas cosas. ¿Qué significa fru? Densitométrico, o densimétrico, perdón. Este flu es el flu densimétrico de partículas. Es igual a pendiente, coeficiente dimensional de Chesi, velocidad media de flujo, diámetro promedio, ángulo de inclinación longitudinal del lecho, ángulo de fricción interna, partículas de factor de fricción Darcy-Weisbach. Todo eso tenemos que ver. Aquí está. Darcy-Weisbach, este factor de fricción, Darcy-Weisbach. Entonces, pero lamentablemente son fórmulas que prácticamente no son aplicables. ¿Por qué no son aplicables? ¿Por qué no serán aplicables en causa así? Por ejemplo, yo quiero un río que está pasando. ¿Puedo tener toda esa información? No lo puedo. O puedo hacerlo, pero tengo que hacer algunas investigaciones para tener estos valores. Esas fórmulas son más de qué? De laboratorios. Pero ya tienen su fórmula. Funcionó bien en el laboratorio. ¿Sí? El ángulo de fricción interna de las partículas, esto existe en los libros. La fricción interna de Darcy, eso también tenemos que tener alguna situación de los libros. El diámetro densimétrico, partículas,
Eso hay que calcular a través de otras fórmulas más. La pendiente lo podemos tener. Coeficiente de dimensional Chelsea, también hay que tener cuáles. Entonces, hay cosas que funcionan bien, de acuerdo a los investigadores, pero eso está simplemente, funciona para el laboratorio y bajo estas condiciones que tiene este libro. Luego tenemos el Yang, 2005. El C, coeficiente Chelsea, y el K, constante universal. 12.5, constante de cargo. Entonces acá, en cambio, C trabaja en función de estos valores, P específico de sedimento. Aquí está el equivalente, el tau sub 0, B de corte, esa cosa. Al final, todo eso. Entonces dice que U por C es velocidad debido al grano, UC velocidad crítica de Shields, esta cosa. Y luego de Smart-Kagi, este se llama el ángulo dimensional, me parece que es. Este utiliza bastantísimo, Smart-Kagi, pero utiliza Bagnol utiliza. Vamos a ver despuésito, vamos a ver este tipo de ángulo. Es un ángulo que es adimensional, que no tiene, ¿sí? Verán que este es un phi prima, ¿no? Y aquí no tiene nada de phi prima, no tiene ninguna observación, sino aquí hablar de teta. Este ángulo de fricción interna de los materiales, eso sí sabemos nosotros, hemos trabajado. Eso utiliza más en suelos. Y así, si ustedes pueden ver. Entonces aquí hay fórmulas de todo calibre, ya en este caso, que podamos estudiar y aprender. ¿Sí? No es necesario aprender de memoria, lo que hay que saber es interpretar y hay que saber es qué datos debo tomar en campo, qué datos debo medir, qué datos debo llevar al laboratorio. Cuando yo tengo todos los laboratorios, puedo aplicar tal o cual formulación. Pero existe. Bien, continuamos un poco para acá. Ya. Verán acá estamos dando los resultados de los casos similares. Coeficiente de resistencia de Manning de N. Ya, aquí vamos a ver, aquí hay unos gráficos por diferentes tipos, de este caso, de fórmulas que se han dado. ¿Y cuál sería el comportamiento de este caso? Pues, ¿cuál sería, de todas las fórmulas que nosotros vemos acá, o sea, nosotros hemos visto aquí, todas las fórmulas, Yang, Einstein, Misuyama, Aguirre, Yang, Smart, estamos acá, aquí, exactamente, aquí está. Limerinos, Van Ryn, Hart, potencial, bueno, la potencial es otra cosa. Esta no, de Batrush, García, Fuentes, Aguirre, Batrush, Fuentes, Aguirre, esta cosa. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, ¿cuál es? Lo que está graficando aquí es el caudal, o sea, para un caudal dado de 500, ¿qué pasa con el coeficiente de resistencia de Manning con N? Ya, coeficiente de resistencia calculada con ¿cuál? Calculado con estas fórmulas. Con estas fórmulas de esos autores. ¿Sí? Ya. Para eso, pues, los diámetros, por ejemplo, los diámetros de 90. ¿Qué tenemos que tener? Aquí estoy indicando. En este caso, todos esos diámetros, ¿quién debe darnos? La curva granulométrica. Pedir eso. Al inicio de clases en propiedades de sedimentos, yo les indiqué, señores, aquí está, esta es una. Y yo, no es que yo saqué de los libros, eso es de mis. Sí. Ya. Entonces, como les dije en este caso, no digo Carlos Gutiérrez, verán, curva granulométrica, por si acaso, ¿no? Vayan a confundirse. Ya. Entonces, acá. Entonces, toda esa información tengo que tomar en cuenta. Acordarás, después, cuando vayan a trabajar, decir, ya ahora, ¿sí? Tomen estas partes, pidan todos estos diámetros. Aquí está. Granulométrica del barranco, las angustias, en este caso. ¿Ve? Hasta aquí está la virgencita de las angustias, ¿ve? ¿Sí? Entonces, tienen que tomar toda esta información. Entonces, con esta información van a aplicar las fórmulas, en este caso, aquí han aplicado y aquí está. Por ejemplo, acá, vamos a ver, esta de Garrett. ¿Dónde está Garrett? Está acá. Vea, Garrett está esta. Entonces está más o menos. Si yo veo la curva de Garrett, viene por aquí. ¿Sí? Así viene. Ya, luego viene la de limerinos. ¿Cuál es la de limerinos? Miren, esta es la de limerinos. Esta es rosada. Puntos, 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 puntos. ¿Sí?
Es la de Limerinos. ¿Sí? Entonces, luego viene esta, pongamos esta de Fuertes Aguirre, esta. Miren dónde acá, miren. Ahora, lo interesante es que ustedes, si ustedes ven, por ejemplo, esta otra, la de este asterisco, que sería este, ¿no es cierto? Este asterisco, este de aquí. El asterisco y el verde que sería de Batrush. Este de Batrush está viendo igual, vean, miren, estos triangulitos verdes. Y casi se montan con ¿cuál? Se montan con este valor de Batrush, otro 2002, este, 95 y 2002. Entonces este señor tuvo dos ecuaciones que trabajó uno en el 2005 y otro en en 85 y en el 2002, ya. Y prácticamente sus resultados son casi similares, si ven acá. Y el rojo lo mismo. Entonces, si ustedes dan cuenta, las curvas prácticamente, vean, son prácticamente ahí. Ya, esta viene, yo tomo este rosado igual. Entonces, si tomo este rojo, igual. Si tomo este otro, digamos, asterisco, viene así. Y el otro viene igual. Entonces, por ejemplo, la única curva que baja acá, la de Fuentes de Aguirre, que es la con la D50 que trabaja, es este de acá, que prácticamente casi es una línea constante. Entonces, como que, si es que yo puedo decir cuál será válida para mí, de pronto esta yo descartaría, ¿no? Porque, mira, o sea, no tiene nada que ver con todo lo que los otros autores. Pero para que yo pueda decir muy bien, ¿saben qué? Yo necesito generar una sola curva que me represente exactamente, en este caso, el caudal en función de, en este caso, coeficiente de resistencia de Manning, ¿sí? En este caso ya es caudal nada más. O sea, yo quiero decir, voy a foro y ya sé cuánto vale el coeficiente de resistencia de Manning, el valor de N. Ya, entonces, quiero decir, entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Se hace en este caso una línea de tendencia, se llama, ¿no es cierto? Es una línea de tendencia que se llama. Ya, hago una línea de tendencia, pero no hago una línea de tendencia recta, sino una línea de tendencia que, en este caso, potencial, que sería en este caso. Eso lo hace el Excel, ¿se han visto ustedes? ¿Se han hecho, no? Entonces, la potencial, ¿qué hace? Coge todos esos datos y pasa, tratando de pasar tocando todos los puntos. O a su vez, la menor distancia entre este punto y este punto y este. Conclusión, esa sería la recta, perdón, digamos, la curva representativa ¿de qué? Del caudal para sacar en este caso el coeficiente de resistencia. Entonces, yo simplemente voy a ver, mido 500 metros por segundo y coeficiente de resistencia sale 0.065, pongamos. Entonces, ya sé el coeficiente de resistencia directamente. Entonces, ¿para qué nos han servido todas estas fórmulas? Para saber esto. ¿Sí? Ahora, claro, ahora inclusive yo esta podría generar una ecuación, si quiero, pues, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la ecuación? Calcular en este caso el caudal, en este caso la ecuación, el caudal, ¿no es cierto? Para saber el caudal y en función de cuál, para saber la función de n. Entonces, ¿no es cierto? Al revés sería no, n calcular en función del caudal. Yo puedo generar la ecuación aquí. ¿Sí? Entonces, de esas cosas podemos hacerlo, ¿no? Preguntas tal vez ahí. Ya, aquí hablamos del caso de igual, ¿no? Caudal sólido, caudal líquido. Esto vamos a ver ya despuésito, en la próxima clase, esto pues ya con datos, ¿no? Ya, aquí estaba, ¿no? Aquí. Ya, entonces hasta aquí lo que ha pasado, ¿qué pasó? Perdón, para la resolución. ¿Qué pasó hasta aquí? Hemos llegado a determinar en este caso el coeficiente de quién? El coeficiente de Manning. En la anterior clase llegamos a determinar ¿qué? El coeficiente de Manning. Aquí. En función del caudal. ¿Se acuerdan ustedes que llevábamos en este caso el N es igual a CF, ¿no es cierto? A CF que multiplica a G elevado no sé cuánto, a la 0,5, no sé cuánto. ¿Sí? Sacamos este caso. ¿Sí? En función del coeficiente de fricción y el valor de G, en este caso. A la 0,5, alguna cosa así. ¿Sí? Ya. Ahora, y al final también calculamos el caudal, que el caudal unitario, tanto. Pero para eso calculamos el caudal total
En este caso, ¿no es cierto?, acá es igual al caudal por L. En este caso sería caudal por L, creo, ¿no? Entonces, miren, nosotros, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice acá? No, yo en función de caudal voy a sacar el valor de N. Exactamente, el valor de N. Lo que está diciendo aquí. Entonces, hay otras formas de obtener, ¿no? La una fue a través de lo que es las características, en este caso, del cauce, y calculamos el coeficiente de, en este caso, resistencia CF, que era, ¿no es cierto?, de fricción, resistencia, y en función de eso calculamos, en función de G, calculamos el valor de, en este caso, de N. Ahora, pues dice muy bien, hasta llegamos a determinar hasta el valor de Q, que era el Q unitario, al final el Q total va a ser Q por L, o por B en este caso, ¿no es cierto? Y obtenemos esto. Entonces, ahora quiero saber, en función del caudal, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cuál sería el valor de N? Y está demostrado acá porque toma en función de todos los diámetros del material, del río, ancho del río, pendientes, cosas, y al final generamos esto. Y esa sería la ecuación representativa para calcular el valor de N. Entonces, hasta aquí hemos visto en este caso la clase anterior, ¿sí? Ahora simplemente estamos viendo otra forma, otra metodología de determinar el valor de N, ¿sí? Tiene otra metodología esta cosa. Bien, ahora acá un poquito me adelanto, esto no es el tema de la clase de hoy, pero la próxima clase vamos a tener exactamente ya esto, ¿sí? En este caso vamos a calcular el caudal líquido y el caudal sólido. En este caso, ¿qué quiere decir con esto? Si bien es cierto, entonces en la clase, en la siguiente clase vamos a trabajar con el caudal, en este caso el caudal sólido. El caudal sólido, en este caso, el caudal sólido, ¿se refiere a qué? Al caudal de fondo, en este caso al sedimento de fondo, más el sedimento de suspensión. O sea, dos tipos de sedimentos había ahí, ¿no es cierto? Más sedimento de suspensión. En este caso, el mejor sería, en este caso, el sedimento total, ¿no? Sedimento total. ¿Ya? Entonces, es lo que estamos hablando. Sedimento de fondo, ¿cierto? Sedimento de fondo más sedimento de suspensión. Listo, ¿no es cierto? Eso va a ser. Entonces, lo que pasa es que ya cuando hablamos de este caso en caudales sólidos y caudales líquidos, nosotros por lo general, verán señores, en la hidrología, ¿sí? Se hace dos tipos de aforos. Si yo tengo acá, por ejemplo, tengo una cuenca hidrográfica, y aquí tengo una estación hidrológica, una H121, pongamos, ¿sí? H121. Ya, ahí tengo. Entonces, como yo, no, a usted no les doy hidrología, ¿no? O si les doy hidrología a ustedes. ¿Ah? ¿Perdón? No, profe. Ya, No. ya, de pronto pudieron con esto lo que lo que voy a decir. Entonces, en esta estación lo que hago yo, ¿qué es? Lo que tengo que generar es datos de ¿qué? Datos de caudales y niveles. Y generamos, en este caso, los datos que al final, lo que estamos observando en los anuarios hidrológicos y meteorológicos que publica el INAMI, o en las bases de datos que tiene la universidad. Entonces, los datos nosotros tenemos que una serie estadística que nosotros generamos desde enero a diciembre, por ejemplo, enero a diciembre, ¿no es cierto? Pongamos si son datos diarios, 1, 2, 3, 4, hasta 31, y vamos a ver si hay caudales diarios, por ejemplo. Los caudales diarios, ¿cómo generamos? Antes de esto hubo ¿qué? Hubo una situación que se llama, primero hacer los aforos. Se hacen los aforos, luego los aforos viene a generar nuestra curva de descarga, y con la curva de descarga yo genero estos tipos de caudales en función de los niveles que se leen aquí en la estación, ya sea en forma en este caso, automática, o en forma, en este caso, de lecturas manuales, en este caso por el observador. Cualquiera de las formas es válido. Generalmente las lecturas yo hago a las 7 de la mañana, en cuanto a niveles, y a las 5 de la tarde, en este caso, 17 horas, exactamente. Y luego obtengo un nivel medio del río, y con ese nivel medio del río genero, a través de la curva de descarga, genero los caudales diarios con los cuales nos utilizamos para nuestros estudios de cualquier cosa, agua potable, alcantarillado, sino de caudales máximos, mínimos, toques de escena acá. Bien. Entonces, bien, ¿por qué hablo de estas cosas? Porque aquí, al hablar de los aforos, ¿qué tengo que hacer acá? Cuando hago un aforo,
Entonces hago un aforo en este caso. El aforo que hacemos, simplemente, ¿cuál es? Es el aforo líquido. En el caso estamos viendo el caudal líquido, ¿sí? Es decir, el caudal que está pasando por esa estación. Estoy midiendo eso, ¿no? Y con los caudales líquidos, en este caso, ¿no es cierto? Aforo, aquí mido el caudal líquido, y con el caudal líquido genero la curva de descarga, ¿sí? Eso sería en este caso los caudales líquidos. Pero debería ser según la norma internacional, la OMM, deberíamos nosotros también, cuando hago un aforo líquido, tendría que hacer un aforo sólido, determinar en este caso el caudal sólido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa acá? Relacionar el caudal líquido con el caudal sólido, para saber exactamente si aquí tiene 20 metros cúbicos por segundo y cuál sería el caudal sólido, y calcular la concentración de sedimentos que está pasando por la estación por acá, y generar esta curva, esa curva se llama en este caso curva de sólidos en función del caudal líquido, ¿sí? Aquí en este caso se ha generado para la Barranco Las Angustias, ¿sí? Este paper es colombiano, ¿no? Por si acaso. Entonces tendríamos que tener eso, ¿no? Para generar este tipo de curva. Por lo general, esto el INAMI lo hacía algún rato, lo hacía. En la época, llamemos este caso, una época buena, ahora no hace nada de eso. Mejor dicho, casi no hace nada mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces la situación está caótica y bueno, ya el INAMI también ya venía haciendo, no haciendo algún tiempo también, ¿no? O la situación de escaso de la cultura misma y la vagancia de la gente, pero si ustedes alguna vez ven en los anuarios, sí hay lo que son caudales sólidos. Entonces, yo tengo que tener, si yo tengo, esos son caudales líquidos, que están en los anuarios, también debería tener yo esta misma, pongamos que sea esta, yo que sé, el 72 ya, 72. También debo tener 72, lo que son en este caso, los caudales, ¿qué? Los caudales sólidos, una serie de caudales sólidos acá. Sí les indica cómo se hace el aforo de caudal sólido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Se saca en el mismo escandalio, la botellita, se baja verticalmente, en este caso en la vertical, luego se suma, y luego vamos sacando en este caso los valores. ¿Cuánto sale? Se va al laboratorio, digamos, se filtra, se seca, y al final tengo tanta cantidad de sedimento, sea seco, pero se llama sedimento seco. Por eso hablamos de caso, anteriormente decíamos así, ¿no es cierto? El P específico dice de qué? Del agua menos el P específico del sedimento, sobre el P específico del agua. ¿Sí? Así dice, ¿no? Entonces, miren, este es el sedimento solamente seco, y el sedimento seco es en cambio agua y solo agua. Entonces necesitamos nosotros de este valor de aquí. Y en función de esto, cantidad de sedimentos, yo puedo calcular con el caudal que he aforado, pues saber cuál es la concentración de sedimento por metro cúbico de agua, ¿no es cierto? Puedo contar. Entonces, con esos datos se genera este tipo de curvas, si ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces, igualmente hay en este caso fórmulas calculadas por estos autores. Si ustedes pueden ver aquí, miren, lo que es la curva en este caso, yo llamaría este caso, la curva de descarga de nosotros que hemos aprendido en hidrología es esta, así, ¿no? Igualito, así. Este es en este caso el caudal, y este caso es el H. Es la curva de descarga, con la cual generamos los caudales acá, los caudales diarios y el anuario, y los datos para trabajar. Entonces, estos señores han hecho lo mismo, ¿no? Una curva de descarga, ¿pero qué? En este caso tomando lo que son datos de ¿qué? De caudal líquido y de caudal sólido. Y cada autor tiene sus diferentes formas. Pero lo importante aquí, como les digo, también igual como decía anteriormente. Yo veo acá, por ejemplo, todos los datos tienen la misma forma. Ahora, claro, esta fórmula, de acuerdo a la fórmula, a la ecuación de descarga, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, voy a tener una ecuación, digamos, de esta manera acá, central, cuando el río ni se socava ni se sedimenta. Cuando el río se sedimenta, tenemos por acá, y cuando el río se socava, tenemos por acá. Entonces, esto también influencia mucho en los experimentos que hicieron estos señores. Vean, por ejemplo, acá. Entonces, la curva de descarga, en este caso, líquido o sólido, debería ser un poquito casi esta, ¿no? La que está aquí, la representativa, que es la que se genera en este caso la media, ¿no? En este caso sería, ¿no? Sería en este caso la media, ¿no es cierto? Pero al final, vean, también el otro que viene, miren, está bien acá y esto viene así. Entonces, todos casi tienen la misma opción, ¿sí? La misma opción, ¿sí? Este también viene así, hasta aquí ha hecho, y acá viene una sola acá, ya. Entonces, si tú tomas esto y le dices, por favor, al Excel, tráceme una tendencia en toda esta gama de información,
¿sí? Una tendencia, ¿pero qué tendencia? Tendencia parabólica, ¿no es cierto? No puede ser una tendencia lineal. Tráseme esto y mire lo que sale. Entonces, esta sería la curva representativa ¿de qué? Del caudal líquido frente al caudal sólido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo si tengo esta curva ya de este río, ya no hay necesidad de ¿qué? No hay necesidad de irme a hacer el aforo sólido, son simplemente con el aforo líquido, y digo, muy bien, a ver, yo aforé en este caso 200, a ver, ¿cuánto sería aquí? 300, 400, 500, no, 220, 40, 180, no, 2, 4, 8, 12, bueno, 300, acá ya. Yo aforé 300 metros cúbicos por segundo. Voy acá, allá, la concentración de sedimentos, en este caso, en toneladas por US, que es toneladas por segundo. ¿Cuánto es de este caso? Me sale esto. Entonces sale 10.000, 8.000, no sé cómo acá, ¿sí? Si ustedes ven, o sea, 1.800, no, 800, alguna cosa. Bueno, escala, porque ventajosamente es escala aritmética, ¿no? Entonces ya sé exactamente, sin necesidad de esto. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Toda una gama de estudios, tener una serie, una buena serie, y tener una curva representativa de ese río que está en este caso. Entonces, es lo que han hecho los investigadores, ¿no? En función de este caso de datos, ¿no? Esos vamos a ver cuando hablemos de sedimentos en suspensión. Pero yo ya les adelanto un poco, les decir, mire, ¿se acuerdan lo que les dije eso? ¿Se acuerdan lo que dije eso? Les voy a decir eso, ¿sí? Y no se me enojen, muchachos. Preguntas aquí. Bueno, esto voy a volver a repetir después. Voy a ver acá. Entonces, un poco va a terminar con esta curvita de acá, ¿sí? Entonces, esta realmente, o sea, esa es la que hacen los, acordarse en este caso, ya. Aquí hablan el caudal sólido, caudal líquido, y acá tenemos esta fórmula, digamos, análisis de resultados obtenidos en escalas similares. Transporte de fondo y transporte de, digamos, de fondo de suspensión, barranco. Entonces acá, en cambio, hablamos de escalas igual, caudal líquido y caudal sólido. Entonces, acá miren ustedes, nosotros podemos hacer, en este caso, sí, acá tenemos caudal sólido, caudal líquido, verán, esta curva, acá caudal sólido y caudal líquido, la misma, ¿no? Tenemos este tipo de fórmula trabajada por todos estos autores que estamos viendo acá. Y la fórmula general, en este caso, para calcular ya la ecuación de la curva de transporte sedimento de fondo es esta. Con una coeficiente de relación esta, ¿sí? Y aquí, ¿qué nos dices? Este es el caudal total y es el caudal de fondo, solo de fondo. Entonces, aquí está la ecuación. Caudal total le va a ser igual. Caudal S, ¿qué quiere decir caudal total? El total sería en este caso el de fondo más de la suspensión a través de esta ecuación. Y en este caso el de fondo, solo el de fondo, sale esta ecuación, sale este valor. Entonces podemos sacar esto. Entonces, con los datos que yo tengo del INAMI, voy a trabajar en esto, ya estoy trabajando. Yo tenía hecho esto alguna vez, hice yo, unas 2 veces, pero la computadora está es una computadora de escritorio, y prácticamente no he aprendido años, no sé. Ayer traté de aprender, no se aprendió. Entonces, ahí tengo metido algunos estudios de esas cosas que he hecho yo, hice para la Goya, para algunas cosas. Entonces, miren, señores, esto vamos a aprender nosotros en sedimentos, especialmente lo que es el caudal, en caudales de, en este caso, sedimentos de suspensión. Aquí está exactamente. ¿Sí? Ya. Y también de fondo está muy interesante, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí un poco. Esto les adelanto, ¿no? Así, porque esto no les voy a, como les digo, pues, ya después de esto, bueno, esa lámina vamos a ver después, hemos de ver caudal dominante, esa cosa, ¿no es cierto? Ya. Bueno, ¿qué les pareció esta lámina, muchachos? Ah, hablen, no sean malos. Están enojados conmigo. No, profe, sí está interesante saber todas las fórmulas de dónde vienen. Ya, pero ustedes ven que hay muchas cosas por investigar, ¿sí ven? Entonces, bueno, tal vez la falla mía es no mandarles de investigar así. No es porque de pronto diría mi falla, pero más bien porque yo les considero que no tienen muchos trabajos, muchas cosas. Si los deberes no pueden hacer, peor mandarles de investigar. ¿Sí? Entonces, pero yo en complexivos sí les mando a investigar. En complexivos yo lanzo una pregunta y el estudiante tiene que espapallarse ahí. Y si no puede, no sabe, pues
Ahí retroalimentamos, mira, esto así, asado, cocinado, y vamos avanzando. Y considero que salen aprendiendo bien las cosas, ¿sí? Entonces, a veces tienen que exponer. Y si bien está una lámina bien hechita, ¿sí vieron? Ese ya es de un chico que ya está graduándose. Entonces, ya pues, ustedes son capaces. Por eso digo, ustedes son capaces. Ustedes de la Universidad de Iquia son capaces, súper capaces. Y yo he sido 15 años profesor en la Salesiana, no, nada que ver ustedes con la Salesiana. Sino que ustedes son un poco dejados, ese es el problema. ¿Sí? Ustedes, como yo soy buena nota, siempre digo, es que lo que pasa es, dile al profesor simplemente, sabes que no has tenido internet, y verás cómo te va a pasar te dice nomás se abre la plataforma. Sí, verdad es eso, pero ustedes mismos se engañan, muchachos. No vamos a tener siempre las cosas como son. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué horas son ahorita? Las 11. ¿Hasta qué hora tenemos clases con ustedes? Pablo, dime, ¿hasta qué hora tengo clases con ustedes? 11:20 creo, profe. 11:20. Así es, creo que sea 11:20. Pero yo quiero que hable Pablo. Pablo está enojado conmigo. No, no estoy enojado, profe. Hasta las 11:30 tenemos clases con usted. Ya, mijo, 11:30, ¿ya? Listo. A ver, ahora sí vamos a ver el tema que vinimos a ver. Este era un poco un complemento a lo que vimos anterior. ¿Sí vieron? Un poco un complemento. Entonces, ustedes van a ver que yo, el cociente de Manning, podía trabajar con esa fórmula, con esa metodología inicial, que para mi punto de vista es de la más consistente, porque ustedes ven, toma todo en cuenta, todo el proceso mismo morfológico del río. Y la otra, también, claro, son fórmulas ya deducidas con muchas investigaciones y posiblemente, pues, lo que hay que comparar. Yo no he comparado. A veces yo he tomado esas fórmulas, por ejemplo, la de Limerinos directamente en el cálculo PA, cuando yo quiero ser preciso y no quiero ver, por ejemplo, en Venta Show, y vamos a ver, por ejemplo, cuando utilicemos el modelo del GEGRAS con ustedes, porque al final vamos a hacer una modelación con ustedes, ahí van a ver exactamente en la parte de que es help, que dice ayuda, ahí hay prácticamente un libro total de que es 20 shows de rugosidades en causas naturales. Y vamos a ver ahí, por ejemplo, hay una literatura donde cómo hace la investigación, o sea, es una hoja, ¿no? Un libro, perdón, una hoja es un río. Por ejemplo, un río de montaña, un río de llanura, diferentes tipos de ríos. Y lo que yo hago, por ejemplo, ¿ahí qué hago? Digo, a ver, cuando yo quiero hacer una así rapidísima, ¿qué hago? Veo ahí fotografías, paso una, este río se parece al mío. Entonces, digo, parecido a este río, más o menos tiene este tipo de cantos rodados, tipo de orillas, ya, pues la grosa de mano, ¿y cuánto vale? ¿Cómo calculó tatas? Vale tantas. Y eso ingresa al modelo y se fue. Pero si yo quisiera, porque no a veces, ¿no es cierto?, quiero ser más sucinto, ¿qué hago yo? Cojo las fórmulas de Limerinas, por ejemplo. N es igual a tanto. Y calculo. Pero si quiero ser más preciso mis cálculos, cojo lo que hicimos de la metodología que es manera de ver. ¿Sí me entienden? Es decir, tengo todas las opciones para yo poder trabajar, hacer mis investigaciones o mis tareas o mis trabajos. Sí, por eso les doy todas esas cosas, ¿no? Pero el campo fluvial ustedes van a ver tanta cantidad que hay. Fórmulas tan complicadas, un poco más sencillas y otros muy sencillas. Pero las muy complicadas, si no tienes mucha información de eso o no conoces bien los conceptos, es un poco complicado aplicarlas. ¿Sí? Bien, entonces con esto vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos hasta 11:30. Descansemos, exactamente, nos vemos, a ver, estamos 11:05. Veámonos 11:15, ¿sí? Ya muchachos, para no cansarles más, porque yo sé que les retalié bastante y están conmigo resentidos. Vayan a tomar cafecito, nos vemos exactamente 11:20, veámonos. Para en 10 minutos ver algo de esa cosa y continuar. Quedemos así. ¿Están de acuerdo? Ya, profe. Ya eso, Ángel. Por lo menos Profe, Ángela profe. me dijo que bueno. Allá también otro. Ya muchachos, ya nos vemos. Voy a